esta santa mujer que Dios me regaló tuvo una experiencia maravillosa con el Señor, pero antes de esa experiencia con el Señor tuvo una experiencia amarga con el diablo. Así que hoy nos va a contar ese pedacito de su testimonio. Pidamos que sobre ella venga el Espíritu Santo. Levante su mano. Ustedes, mujeres que están aquí, van a poder notar hoy algo muy grande, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando el Señor dijo: y aquí pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Pero le dijo a la mujer: pero le estirpará la cabeza al diablo. Y ustedes tienen que descubrir hoy, a través de este testimonio, que le pueden pisar la cabeza al diablo. Padre, derrama gracia y bendición sobre la vida de tu hija Blancanir Moncada. Derrama el Espíritu Santo. Regálale, Señor, el gozo y la paz. Envía a tus ángeles. Llénala de ti, mi Señor. Llénala de gozo. Trae, Señor, a su mente el recuerdo de aquello que es necesario contar para que la vida abundante espiritual pueda crecer. Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu de Dios, fluye su presencia en su vida. Mamita María, yo quiero pedirte que como madre y esposa la arrope con su manto y le dé la gracia de poder hablar ante estos hermanos y hermanas en esta República de México. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Ore por mí. ¿Ya? Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. A todas las mujeres quiero que repitan esto conmigo. Yo soy una partícula divina del amor de Dios. ¿Lo creen? Sí. Somos una partícula divina del amor de Dios. En el plan de Dios, nosotras las mujeres somos muy importantes. Que nadie las haga sentir menos, que nadie las haga sentir nada. Somos importantes. Por eso Dios pone los ojos en cada una de nosotras, como madres, como hijas, como esposas, como amigas, como suegras. Tenemos que mejorar. Bueno, me encanta mucho estar aquí con ustedes. No sé si todos conocen mi nombre. Mi nombre es Blancanir Moncada Ballesteros. Vengo de una familia hermosa, pero cuando yo estaba pequeña viví la fe protestante, no viví la fe católica. Entonces, en esa fe protestante tuve unos papás que acudían a la iglesia, iban a la iglesia y nos llevaban. Yo iba al famoso domingo dominical, el dominical, no sé si alguno aquí lo conoce, o así le llaman aquí cuando van los protestantes, pero allá en Colombia de esa forma. Íbamos todos los domingos a la escuela dominical, donde nos enseñaban catequesis a los niños. En esa fe yo crecí. No quería saber nada de la Virgen María, ni de los santos, ni de nada de eso, porque fue lo que a nosotros nos enseñaron. Crecí con un papá que se ponía de rodillas en mi cama, en el suelo, acostadito en mi cama, leyéndome la Biblia, y con una mamá que todos los domingos nos cogía de la mano y nos llevaba a la iglesia evangélica. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto hace parte de un elegir. Tal vez en esta iglesia, pero Dios a cada una de nosotras y a cada uno de ustedes hombres nos trae a este mundo con un propósito. Y Dios, antes de yo nacer, tenía un propósito conmigo. Antes de yo nacer estaba escrito que yo tenía que pasar por todo lo que pasé. Antes de nacer. ¿Y por qué les digo esto? Cuando yo estaba muy pequeña, yo tenía tal vez algunos 8 años, un ruido me despertaba a la madrugada y era como alguien orando. Yo era de una familia protestante y escúchenme lo que me pasaba. Y alguien oraba en la parte de afuera de mi habitación y yo me levantaba, abría la puerta y me sentaba, era una niña, me sentaba en el suelo y veía como una fila de mujeres. No les podía ver el frente, solamente les veía la espalda.
Su vestir era como una monja, pero no era monja, era una vestimenta blanca. Y todas pasaban por el lavadero de nuestra casa y lavaban. Y mientras lavaban, oraban el Santo Rosario. Para mí era extraño escuchar el Santo Rosario, de por sí nunca lo había escuchado, pero yo decía, ¿esto qué es? Y averiguaba, investigaba con mi familia y me daba cuenta que era el Santo Rosario. También esta es la parte espiritual que yo veía, que viene de Dios. En la puerta veía esto y en la ventana se hacía un ser maligno que me producía mucho miedo en tan pocos años que yo tenía, y yo decía, me llamaba la atención y me daba demasiado miedo, y era lo que me hacía arropar de pies a cabeza, y yo no le prestaba atención. A pesar de tener miedo por este ser que yo veía en la ventana de mi habitación, esas oraciones de estas mujeres me hacían levantar a ver y a vigilar por qué era que sucedía. Como todo niño, al otro día me levantaba, muchas veces me sucedió, a preguntar a mamá y a papá qué era esto, por qué sucedía, qué eran esas personas que llegaban a lavar a mi casa a la madrugada. Mi mamá, ella nunca me supo dar una respuesta, y un día mi papá, que hoy me pregunto por qué si éramos protestantes, por qué mi papá me tuvo una respuesta, y él me dijo, mija, son las almas del purgatorio. Y yo le dije, ¿las almas del purgatorio qué son? Y él me explicaba, por detrás son blancas y por delante, el frente, son calavera. No las vaya a ver por delante porque se va a asustar, pero no son malas. Ahí yo todavía no entendí, hoy día yo entiendo, cuando ya Dios me dio una misión yo entiendo. Tengo una gracia muy hermosa que Dios me ha dado, que es orar por las personas que ya se han ido. Sí, y Dios me muestra cuando ellas salen del purgatorio, que ya llegan a disfrutar, ¿sí? Llegan a mi casa, si yo oro por ella, y se despiden. Entonces ahí yo me di cuenta que eso, yo nací con eso. Y de ahí en adelante empezó a llegar mi adolescencia y empecé a crecer y seguí viendo muchas cosas que yo ya no sabía cómo contarle a nadie y no sabía cómo canalizarlas, pero no me hacían daño tampoco y tampoco les tenía miedo. Cosas espirituales que yo preguntaba a ver si otros las había visto y no las podían ver. Entonces, desde ese momento, hay personas que retienen, que absorben, que son esponjitas. Yo estaba en ese momento así, yo todo lo recibía y todo lo podía ver. Entonces, de lo que Dios me quería mostrar. Llega mi adolescencia y conocí una persona. Esa persona pasó por mi vida, fue alguien importante. Yo tan solo era una niña. Resulta que en el camino de haber conocido a esta persona hubieron inconvenientes y la persona se alejó, yo me alejé. Pero esta persona siguió con una obsesión y me siguió buscando y yo nunca le dije que sí. Yo ya pasé a esta persona que está aquí, que es mi esposa. Entonces ya no había cabida para esa otra persona, y entonces en esto esta persona se obsesionó, y esto que les voy a contar tiene mucho que ver, no sé, hace más o menos unos 8 o 9 años yo no cuento este testimonio. No sé por qué Dios quiso que lo contara hoy. ¿Qué fecha estamos? ¿Qué fecha estamos? 30. Mañana es 31 de octubre, ¿cierto? La historia macabra de todo esto inició un 31 de octubre, en unas fiestas del 31 de octubre en mi pueblo natal, a Casillas Meta, en el año de 1995. Fuimos nosotros en la noche, ya teníamos con mi esposo una bebecita de 6 meses, y fuimos a compartir, a hacer lo que todo el mundo hace en ese día del 31 de octubre. Estábamos en plena, digamos, fiesta, cuando de pronto en medio de tanta multitud de personas yo vi la cara de este señor que me estaba haciendo daño, pero que yo todavía no sabía. Le tenía ya miedo y yo le comenté a mi esposo y él me dijo, como no paremos bolas. En ese momento que yo seguí, no puse cuidado, me ingresó un insecto. Yo sentí un insecto en un oído, en este exactamente. Y yo sentía mucho desespero y empecé ya como histérica y le dije a mi esposo que nos fuéramos, y él en la habitación, en el apartamento donde vivíamos, me alumbraba, me veía, yo sentía cómo me escarbaba y cómo se me metía en todo, y él me alumbraba y decía, pero no tiene nada, ni salía sangre, ni salía nada, pero yo sentía mucho dolor. Él en total ignorancia de oración, total, porque no sabíamos de nada de eso. Lo único que sí es que todas las noches orábamos el Santo Rosario, porque mi esposo viene de una familia católica.
todas las noches el Santo Rosario. Entonces mi esposo me revisó y nos quedamos dormidos. No pasó más. Al otro día me levanté común y corriente con mi esposo y yo empecé a sentir un desespero. Él se me acercaba y yo sentía desespero, sentía ahogo. Si ustedes me ven llorando en este testimonio, no se vayan a preocupar, yo ya me sané, pero fue algo traumático, algo terrible que me sucedió. Yo quiero que cada uno de ustedes, que tal vez está viviendo no algo igual, pero algo similar, les quede y se puedan llevar una semilla, ¿sí? Eso fue el 31 de octubre, todo el mes de noviembre, ese desespero, y él se me acercaba y yo sentía una agonía que no podía con ella, pero me daba, no sé qué era, como miedo a decirle que él sintiera que yo ya no lo quería. Entonces yo me quedé con eso sola. Cuando ya pasó este mes y un día, ya esto que les voy a contar había tomado tanto poder el mal que ya yo no lo recuerdo, lo estoy contando porque me lo contaron. Fue iniciando diciembre, me quité la ropa, me desnudé totalmente, estábamos ya acostados con mi esposo y arranqué a correr. Él se alcanzó a dar cuenta que yo me estaba yendo desnuda de la habitación, iba a salir a las calles del pueblo a arrancar a correr. Mi esposo dice que él me alcanzó a ver y dijo, pero ¿para dónde va su merced desnuda así como está? Me cogió y con toda la fuerza que él tenía, me cogió prácticamente, le tocó amarrarme dentro de la habitación porque yo me quería ir. Y él dice que yo me senté en la cama y yo hacía como si estuviera trotando, como si yo estuviera corriendo, porque en mi imaginación tal vez yo estaba corriendo. Entonces, ¿qué pasó? Como todas las personas que no conocen y tienen desconocimiento de las cosas de Dios, al otro día fuimos con mi esposo, donde una señora que vivía en la esquina y leía las cartas. Yo estaba pura jovencita. Leía las cartas, él no entró, yo entré con una cuñada. Y la señora extendió la baraja de las cartas y me dijo, en su vida hay 2 hombres. Y me dijo mi vida, total. Esa señora no me conocía. Me dijo mi vida, hay un hombre así, así, me escribió a mi esposo, y hay un hombre así, así, que es de su pasado, y ese señor se la quiere robar. Le hizo esto, y la fecha culme de que usted se vaya con él es el 31 de diciembre. O sea, se tiene que llegar el 31 de diciembre y ya no tiene que estar con su esposo. Yo quedé así aterrada y le conté a él. De ahí entonces fuimos y le contamos a una hermana de mi esposo y ella con un familiar, el esposo de ella tenía un tío. Bueno, no quiero decir el nombre en este momento. Ese señor, me llevaron donde ese señor y ese señor sí es un brujo, pero un brujo de los que sí saben trabajar la brujería y que hacen muchísimo daño. Cuando ya iba yo a llegar, me llevaron allá porque estaban muy preocupados. Cuando ya íbamos a llegar ahí, otra vez me pasó lo mismo. Me perdí, ya no sabía quién era, y me ingresaron a toda fuerza donde este señor. Cuando ya yo estaba sentada tal vez en el lugar donde él hacía los rezos, me vuelvo a acordar que él me hacía ver en mis manos como paisajes, como paticos, como una selva, como eso. Y esa era la manera que él tenía para tranquilizarme. Y ya yo permitía que riegos y que, bueno, todo eso que hacen los brujos. Y de ahí se empezó a aplacar ese desespero que yo sentía. Yo salí ya, yo pude compartir con mi esposo. Pero ¿qué empezó a pasar? Empezaron a pasar episodios de yo me disminuía y crecía el mal en mí. Entonces cuando yo me disminuía, hacía estragos, ¿sí? Y cuando me iba a dar, entonces era como que me daba mucha hambre. Y me servían un plato de comida gigante como la persona que come muchísimo, y si a los 10 minutos me volvían a servir más comía y nadie entendía dónde yo podía comer tanto si una persona normal no podía comer de esa manera. O sea, no era yo la que estaba comiendo, y me traían, comía y después de esa comida, de esa comilona tan terrible, entonces venía el trance. ¿Cómo era ese trance? Me perdía totalmente, empezaba a sentir angustia, nervios, empezaba yo a sentir temblor, mucho miedo, y ya yo me perdía. Mi esposo cuenta, que mi cuerpo levitaba y me podían coger entre 20 hombres y no me podían sostener. El maligno les arrancaba mi cuerpo de sus brazos al punto de que ellos me veían levitar, y el maligno pues se reía, me avergonzaba. ¿Qué quiere el maligno con nosotros cuando hace esas cosas? Avergonzarnos, quitarnos nuestra dignidad. Entonces cuando yo volvía en sí,
Hoy, justamente recordando esto que les estoy contando, yo volví en sí un día, volví en sí, y yo estaba así en un sitio, y había un corredor en la casa donde nosotros estábamos, y donde finalizaba más o menos donde está la columna, estaba mi hermano Bernardo. Mi hermano Bernardo era tan solo un niño, y tal vez él no entendía lo que a mí me estaba pasando. Se reía como con una cierta maldad, y pensaba, mi hermana está como loca. Está loca, porque ¿quién va a hacer lo que ella está haciendo? Está loca. Y me veía con ojos aterrados. Y así mismo empezaron todas las personas a decir, ¿será que viene de una familia que tiene esquizofrenia? ¿Será que es que ella viene de una familia que tiene algún problema mental? Y ya empezó, entre más el diablo me quería avergonzar, me estaba avergonzando. En este camino y en esta lucha con mi esposo, seguíamos yendo donde este señor. Cuando ya iba a llegar el 31 de diciembre, el ataque fue terrible, las crisis fueron diarias, muchas personas, ya eso se volvió de todo el sitio donde nosotros vivíamos, ya la gente llegaba a Curos a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Y ya nosotros entonces seguíamos yendo donde este señor, porque sentíamos que ahí era que estaba la solución. No recuerdo que hayamos asistido a la iglesia, ni hayamos ido a buscar ayuda donde un sacerdote, yo no lo recuerdo. Yo recuerdo que solamente íbamos donde este señor, y este señor le daba oraciones a mi esposo, y le decía que era lo que me tenía que hacer, y le daba aguas, líquidos que me tenía que bañar. Bueno, con todo caso, lo logramos aplacar. ¿Y a quién en ese momento nosotros le dimos la honra? Al diablo. Dijimos, ay, por fin me liberé, por fin yo estoy bien. Nos teníamos que ir a trabajar muy lejos, fuimos donde el señor y le comentamos que nos íbamos a ir a trabajar lejos, y que si me llegaba a dar eso, ¿qué hacíamos? El señor me dio a mí de lo que pusieron ayer aquí en la bolsa, como un amuleto, y ese amuleto tenía un agua, y esa agua era como olía a alcohol. Y cada que yo sentía alguna presencia o algo, lo tenía que oprimir y que saliera el olor, y ya yo me sentía tranquila. Entonces era como ese Dios, ¿no?, que no me podía dejar, y si se me iba a acabar, yo me daba tembladera y me daba la crisis. Entonces, de ahí depende que nosotros empezamos a buscar, y mi esposo empezó a buscar más herramientas. Ya no necesitamos de ese señor, ya él aprendió, ya él empezó a hacerme las oraciones, ya él empezó. ¿Y qué pasa con esto que yo les estoy contando? ¿Y por qué les conté desde cuando era niña? Porque como siempre había podido ver cosas, resulta que en ese lugar donde nos fuimos a trabajar, yo empecé a ver personas, empecé a ver que llegaba, por lo menos un día miré un niño, así como en la orilla de la luz, estaba oscuro, y yo vi un niño ahí parado. Yo le dije a mi esposo, y un niño como de 2 años, ¿qué hace ahí un niño solito, en una lejanía de esas? Mi esposo me dijo, yo no estoy viendo nada. Yo le dije, pero ¿cómo que no? Yo llamé al niño, y el niño se vino, y mi esposo podía ver como el pasto sí se aplanaba donde estaban los piececitos del niño. Y empecé yo a hablar con muchas almas errantes, almas que no habían podido pasar al lugar donde les pertenecía, y todos los días a nosotros nos rodean almas como esas. En este momento pasan por todo lado, yo las podía ver, y entonces yo empecé a poder hablar con ellas. Mi esposo me decía, pregúnteles, y yo les preguntaba. Al niño le pregunté qué le había pasado, y él me dijo, no lo recuerdo muy bien porque fue hace muchos años, pero me contó un suceso de su vida, y me dijo que él había muerto sin bautizo, que si le hacíamos el favor y lo bautizábamos. Entonces yo le conté a mi esposo, y mi esposo le hizo el bautizo, y esa alma yo no la volví a ver. Y así sucesivamente yo podía ver todo esto. ¿Por qué? Empecé a ver hombres malos, asesinos, gente que se había muerto y que estaba condenada. Empecé a ver muchas cosas y a hablar con muchas personas de esas. Entonces, con esto que el brujo había hecho en mi vida, había abierto un portal. Y ahí pasaban todas estas almas a poder hablar conmigo y hacerme daño. No nos dejaban dormir, no nos dejaban tener paz. Y todo esto nos sucedía y era terrible. Entre esto, yo no sé si ustedes algún día han oído escuchar del Negro Felipe. El Negro Felipe es un espíritu del infierno, un demonio, que él es como el que está al mando de todas estas almas errantes que le hacen daño a las personas, que vienen y le hacen daño a las personas. Entonces, este Negro Felipe yo lo podía ver cuando llegaba, y las almas no habían cometido lo que ellos querían que hicieran con nosotros, y los castigaba, los golpeaba y se los llevaba a punta de golpes.
Y todo esto era así. Y de pronto nosotros, mi esposo estaba rajando leña o organizando algún trabajo en la casa, y cuando yo menos se acuerda le avisaba, era que alguien le había tirado un palo y a pegarle, nos golpeaban, nos robaban la niña, nos la escondían en el monte. O sea, todo eso lo vivimos de una forma terrible, terrible. ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros lo permitimos, porque no buscamos la ayuda en Dios, sino que la buscamos donde no teníamos que buscarla, ¿cierto? Entonces, si el diablo pudo haberme hecho daño de esta manera, si yo hubiese buscado de Dios en ese momento, pues las cosas hubiesen sido diferentes. Pero como no fue así, sino que nosotros fue a buscar del mal. Pero también se llegó el día en que todo esto que nos iba pasando, y mi esposo cada vez oraba hacía rezos, y que el rezo una persona llegaba a buscar y hacía rezos y esto, entonces, sin embargo, yo seguía con el mal. ¿Cómo me di cuenta que yo seguía con el mal, que yo no estaba bien? Fuimos otra vez para el pueblo, a vivir otra vez en la ciudad. Quisimos ir a la Eucaristía, porque todos los domingos íbamos a la Eucaristía desde que estuviéramos en el pueblo. Cuando íbamos a llegar a la Eucaristía, a mí me cogió tembladera, una tembladera terrible, y entonces volví a lo mismo, a lo de atrás. Y yo decía, pero si ya me había sanado, o sea, yo sentía que andar con el tarrito aquí y andar con eso echándole a todo mundo, a los espíritus que me rodeaban, ya era estar sana. Y en realidad no era estar sana, en realidad estaba peor que antes. Y entonces cuando me fueron a ingresar a la iglesia, empecé a sentir un desespero, pero un desespero que no lo sabría describir, una cosa que me hacía llorar, me hacía gritar, y yo dije, no quiero entrar a la iglesia, y era arrancar a correr. Me cogieron entre varias personas y me ingresaron a las malas. Cuando ya yo estaba allá, entonces esa tembladera, otra vez el maligno hizo lo que les estoy contando. Otra vez me levantó, me cogían entre 10, 20 hombres, y no tenían la fuerza que tenía esto que había dentro de mí. Me arrancó de los brazos de ellos y me golpeaba. En la iglesia, pues, si en este momento sucediera eso, estoy segura que no queda una persona dentro de este recinto, porque produce miedo, porque produce pavor ver que esto está sucediendo, si es algo sobrenatural. Entonces, la gente se iba asustada. El padre, al ver esto, empezó a orar, el padre que en ese momento estaba haciendo la Eucaristía, y me hizo que me llevaran al altar, y él empezó a hacer mi oración, y empezó a explicarme, y empezó a enseñarme, y empezó a decirme qué era lo que yo estaba haciendo mal, y ya entonces ahí empieza el camino de conversión, cuando nosotros realmente contamos nuestra historia, y el padre nos empieza a explicar lo equivocados que estábamos buscando en la fuente equivocada, que no estábamos donde teníamos que estar. Entonces el Padre empieza a enseñarnos, y ahí nosotros viene nuestra conversión. Ahí ya entonces nos decidimos casar, porque éramos casados pero por lo civil, no nos habíamos casado por la iglesia, y ya viene ese camino tan hermoso de la conversión, que es donde la verdad que yo les invito a que ingresen, a que caminen, pero que no caminen, porque muchas veces estuve sentada donde ustedes están, con el amuletico guardado, con el vecino que me rezaba, muchas veces. Entonces no, si vamos a tomar una decisión, si vamos a tomar de verdad una decisión en seguir a Dios, hagámoslo de corazón y hagámoslo de verdad. Sí, ese día inició nuestra conversión. Mi esposo se enfermó, se empezó a poner que no podía trabajar, y eso nos hacía buscar cada vez más de Dios. Y ya nosotros tuvimos 6 hijos, y ya con nuestros hijos chiquiticos, nos íbamos en bicicleta desde donde vivíamos, era como 1 hora en bicicleta, uno en la espalda, otro aquí al frente, otro en la barrita, y a buscar de grupos de oración, y a buscar de Dios. Y buscábamos de Dios con sed, con desespero, como debemos buscar de Dios, con ganas de encontrar ese camino y esa solución, con deseos de no volver atrás. Porque si yo a ustedes les cuento, ahí les hice una pincelada, pero si yo les cuento, en ese momento cuando yo estaba pasando por todo ese trance, a mí no me dejaba dormir el maligno. Yo nunca tuve una mamá que me dijera, mi amor, ¿qué pasa? El maligno quiere eso. Si nosotros estamos mal, el maligno quiere que nosotros estemos solos, que nuestra familia cierre los oídos y que no vean que nosotros estamos pasando por un momento tan difícil, y tal vez no estábamos solos, tal vez yo sí estuve a mi mamá, a mis hermanos pendiente, pero yo no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque el maligno quería que yo viera eso, ¿cierto? Él quería que yo viera que yo estaba sola. Y cuando yo me acostaba a dormir, tampoco tenía esposo. Y usted dice, pero ¿cómo si dormía con él? No lo tenía. A mí me llegaba un espíritu todas las noches,
y me empezaba a sobar desde los pies, las piernas, y me cogía y me sobaba. Y fue tantos años, fueron 7 años, que yo sentí esto, que me acostumbré. Me acostumbré a que el espíritu me sobara, me saboteara. Y cuando él llegaba a sabotearme, entonces yo me quedaba quieta, quieta. Y yo decía, ay, ya llegó, Dios mío. No lo disfrutaba, obvio no. Me daba terror. Pero a lo último me acostumbré que ya no le tenía miedo. Simplemente ya me dormía y ese espíritu, unas manos grandes me sobaban todo mi cuerpo. Y si yo me quería levantar para quitármelo de encima, sentía unas piernas y un brazo gigante así puesto sobre mí, no me dejaba. Y no me dejaba. Y yo le contaba a mi... ¿Por qué les digo que no tenía esposo en ese momento? Porque yo le contaba a él, amor, mira, me está sucediendo esto. No, era como si él no escuchara. No encontraba la solución, yo no encontraba una respuesta. Hasta un día y todos los días me daban pesadillas. ¿Sabe qué es tener uno pesadillas todos los días? Todos los días uno tener el enemigo ahí encima y como que no encontrar a quién esa ayuda. Y eso fue antes de estar en la iglesia. Todos los días un desespero, todos los días una desazón, un miedo de que llegara la noche a dormir, un miedo de que me quedara sola y todo lo que yo podía ver. Si había una persona que se sentaba al lado mío y tenía un problema, yo se lo podía decir. Y yo decía, ¿soy bruja? Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo le puedo decir a esta persona? Y yo se sentaba la persona y yo le podía decir. Y yo decía, con el tiempo me di cuenta que eso era de Dios. En medio de todo el mal, Dios me estaba mostrando muchas cosas que yo le podía estar diciendo. Y Dios me estaba mostrando el camino y yo no me daba cuenta. Pero era terrible vivir con esa opresión todos los días y vivir con esa compañía maligna todos los días. Era algo temeroso de que en la casa de donde nosotros vivíamos no había puerta en el baño, sino había una cortina, y cuando yo iba a ingresar al baño la cortina se abría como que siga, ¿sí? Y yo, ay Dios, ya no sabía si entrar o arrancar a correr. Eso me sucedía, y me sucedía como esas cosas, muchísimas cosas horribles. Tener yo mi niña sentada al lado mío y de pronto dejarla de ver un minuto, y cuando me doy cuenta, decir un ejemplo, está en medio de esa laguna en una barca. Y entonces ese desespero y esa falta de paz y esa desazón, y en medio de todo, porque donde está el maligno, entonces ¿qué vivíamos nosotros con mi esposo? Una total guerra. Ni él era mi amigo, ni yo tampoco. Vivíamos una guerra. Entonces, en medio de esa guerra, ¿qué hacía? Yo maldecía. Yo hacía cosas terribles. Si él se iba a salir a trabajar, yo le deseaba la muerte. Yo hacía cruces, decía, palabras terribles, que se cumpla y que se muera. Sí, ¿por qué? Porque en mi vida había odio. Y esto que les estoy diciendo, tal vez a muchos de ustedes les pase. Dicen, no, es que yo soy de mal genio. Yo soy de muy mal genio, si le voy diciendo la verdad al que sea. Es mentira. Si yo soy la persona que le voy diciendo la verdad a otra, así, escuetamente, y no me importa maltratar y herir, es porque hay algo malo en mí. Pues yo era así. Pásese por el ladito mío. Tantico, míreme, así sea bonito. Le pegaba a todo el mundo. Yo le golpeé a muchas mujeres. Al que sea, trataba mal, insultaba. Era amargada, mi rostro era de una mujer amargada. Total, ¿por qué? Porque eso vivía, eso era lo que me hacía vivir el mal. ¿Y de qué se alimentaba él? ¿De qué se alimentaba? De mi amargura, de toda mi angustia, de eso se alimentaba el maligno. Entonces, ¿qué le estaba dando yo? Felicidad. Le estaba dando poder. ¿Y qué pasó con esto? Que en todo este escenario que estábamos viviendo con mi esposo, teníamos 5 hijos. Porque la menor todavía no estaba, que venían creciendo, a los cuales les estábamos haciendo daño, con los cuales veían el testimonio de sus papás, terrible, y que cada que tenían una enfermedad, una fiebre, les hacíamos ritos y les hacíamos cosas que no estaban bien. Que el día que nuestros hijos quisieron estudiar, que el día que nuestros hijos quisieron ingresar a un colegio, nos podían aprenderse en la O por redonda, porque estaban atados. ¿Y qué pasaba con nosotros? Ay, que aquí dice que no sé qué, bruto, burro. ¿Qué son las palabras que nosotros cuando tenemos desconocimiento le decimos a nuestros hijos? ¿Cuánto nos costó sacar a nuestros hijos de tal maldición? ¿Cuánto nos costó
lograr nosotros salir de ese sentimiento de ruina. Mi papá me decía, mijita, son 7 años de ruina. Usted se casa y son 7 años de ruina. Yo le ponía cuidado, no, que mi papá dijo que eran 7 años de ruina. O sea, toca seguir sufriendo porque son 7 años de ruina. Y yo esperaba que pasaran esos 7 años. Y eran mentiras, no eran los 7 años. Era que el maligno había tomado posesión de mí. Porque si yo me levantaba y mi cuerpo se levantaba del piso solo, y no había fuerza de un hombre que me pudiera sostener, era porque había una fuerza maligna. Si me avergonzaba, si me golpeaba, y cuando yo salía de ese trance y caía en el piso, caía para hospitalizarme, ¿qué felicidad podía haber? Maldecía y solamente maldecía y no había felicidad. Ay, cuando conocí de Dios. Pobrecito el diablo. Pobrecito. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres hay poder. En este momento yo quiero que ustedes se imaginen, cada una de ustedes, imagínense ese problema por el que ustedes están aquí. O si hay algún inconveniente, un hijo en las drogas, un esposo infiel, un esposo borracho, un esposo opresor, imagínense en todo eso. Tal vez una deuda. A las mujeres les estoy hablando. Pongan debajo de sus pies esa la serpiente que Dios nos mandó a pisar. Ese es el poder que Dios nos dio. ¿Cuándo lo vamos a ejercer? Mire, donde hay una mujer que ora, el diablo llora. No puede. No puede. Y se me eriza la piel. ¿Por qué? Porque como este testimonio que el diablo hizo con nosotros y nos humilló y me humilló y era una mujer amargada, era una mujer odiosa, tanto sería que cuando yo conocí de Dios, me tocó doblar rodilla para pedirle a Dios que me ayudara con mis hijos, porque no sabía cómo amarlos. No sabía cómo dar un abrazo, no sabía cómo dar un beso. No sabía. Y me tocó empezar a decirle a Dios que me ayudara, que yo quería ser una mujer más dócil. Yo golpeaba. Y mis hijos yo les decía, no, y quedaban así. Era una obediencia sácara, pero el daño que yo les había hecho. Todo lo que yo decía era una ley, porque era un diablo con mis hijos. Era una mamá dura. Y empiezo en ese camino de oración, que les voy a contar un poquito. Viene el Señor y nos toca con una maravillosa conversión, con una increíble conversión, y me doy cuenta que Dios a mí me regaló, gracias Señor, el don de hacer oración perpetuamente. ¿Cómo me di cuenta? Pues yo empecé a leer la palabra de Dios. Y empiezo a buscar de Dios, y a mí me gustaba la Biblia con mucho desconocimiento, porque íbamos a la Eucaristía, rezábamos el rosario, pero no sabía nada. Con mucho desconocimiento. Me encantaba leer la palabra de Dios. Y la cogía de Génesis, Apocalipsis. Me la he leído como algunas 5 veces, toda completa. De Génesis, Apocalipsis. Cuando llegaba la historia de José y que los hermanos, y que, yo era feliz como el que está viendo una película. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Que yo no estaba haciendo eso porque estaba enamorada de Dios, sino porque a mí me gustaba, porque me parecía una historia y era un cuento para mí. Pero en esa lectura de la Biblia y en ese revisar me di cuenta que Dios yo no lo estaba buscando a Él, pero Él sí me estaba buscando a mí, y yo me dejé encontrar. Yo me dejé encontrar. Entonces ya no decían la loca, la poseída, esta que viene de una familia de locos. No, ya decían la fanática. Ay, la perdimos. La perdimos, mírela, ella toda fanática. Mírela ahora entonces, ¿por qué? Porque me levantaba muy temprano porque mi esposo se iba a trabajar. Yo toda la vida, mi mamá nos enseñó a ser unas hijas muy juiciosas. Toda la vida me levantaba, mi casita era como una tacita de plata, y mis hijos bien, tengo 5 niñas y un varón, todos bien arregladitos, bien hermosos. Les llenaba su tripita, hacía el aseo, y ¿qué me quedaba? Lea la Biblia. Leía la Biblia de la hora que desayunábamos hasta cuando iba a hacer el almuerzo, lea, servía el almuerzo, arreglaba casa, iba y le decía a mi cuñada, ay Teresa, hágame un favor, cuídeme los niños. ¿Y usted qué va a hacer? Voy a ir a orar. Ay,
Se volvió fanática. ¿Qué pasaba con eso? Que me arrodillaba, miren, de verdad, busquen de la oración. Amen la oración. ¿Están buscando respuestas? ¿Quieren que Dios les diga qué tienen que hacer? Busquen en la oración. Me arrodillaba. Les quiero contar, la casa que nosotros teníamos el techo era de plástico. Las paredes eran de, no sé cómo le llamarán acá, pero en Colombia le decimos lona. Lona, donde empacan cosas, lona. Y la cama era como una cama de esas que uno entierra en la tierra y le pone tablas y la arma sola y le pone un colchoncito ahí dormíamos nosotros. Tuve las mejores experiencias de oración en mi vida en ese lugar. Iba y encargaba a mis hijos y me arrodillaba a la 1 de la tarde. Yo sentía que yo me arrodillaba y abría los ojos y me levantaba. Y resulta que no, les tocaba irme a llamar, oiga, ¿hasta qué horas? Porque los niños, cuando yo abría los ojos, había orado 7, 8 horas de rodillas. Y vivía una historia totalmente hermosa. Cuando llegaba mi esposo, ya el Señor me dio una voz maravillosa para cantar. Y entonces llegaba mi esposo y ya empecé yo a transmitirle todo eso. Y él estaba también metidísimo en el cuento de Dios, en grupos de oración y todo. Ya le empecé yo a contar todo lo que yo estaba viviendo. Y empecé a hablarle de la Biblia. Y mire lo que dice el Señor. Y mire, y a mis hijos a ponerlos a orar de rodillas. Y todos orábamos. Y entonces ya la gente que empezó a ver una fuente para alimentarse de Dios. Empezaron a ver una fuente y empezaron a venir personas y la casa de nosotros se empezó a llenar de mucha gente. Yo cantaba y Dios liberaba. Mi esposo oraba y Dios liberaba. Y era maravilloso. Pero en medio de toda esa lucha me di cuenta, ¿por qué les digo yo que lo que yo podía ver era de Dios? Me empecé a dar cuenta que ya sin miedo podía yo estar orando, aquí estamos en la asamblea y estábamos orando y estábamos predicando y estábamos felices y de pronto yo sentía la vida y la historia de esta persona que estaba aquí al lado mío y yo le podía decir a ella qué tenía que hacer para solucionar su vida y ya no supe yo, en medio de todo no sabía cómo administrar este don tan grande que Dios me estaba poniendo en mis manos y lo rechazaba. Yo le decía, no Señor, yo no quiero ser una divina o yo no quiero ser esto, no, yo quiero seguir orando con este amor y este fervor, pero entre más yo rechazaba, eso yo más veía cosas. Y yo le podía decir a esta persona, su merced, usted está viviendo esto, mire, usted lo que tiene que hacer es esto, o su merced tiene una atadura de eso, no sé qué, usted, su papá, su mamá, yo empecé a decirle cosas a la gente. Y la gente entonces empezaba a decir, ¿y usted qué ve en mí? Y eso a mí me alejaba. Cuando la persona me decía, ¿usted qué ve en mí? Yo decía, no, yo no veo nada, yo no veo nada. ¿Por qué? Porque yo quería era seguir alabando a Dios y nunca en ese transcurso yo no entendía que Dios tenía algo para mí, algo maravilloso. Y cuando yo empecé a administrar y a saber qué era lo que Dios quería con este don que me estaba dando, entonces ya con mi esposo, él oraba y yo le decía por qué tenía que orar y empiezan a liberarse y empiezan a haber muchas conversiones en muchas personas. Entonces esto nos hacía a nosotros muy felices, poderle dar paz a muchas personas. Esto nos encantaba, que cada vez llegaran más familias a la conversión, que yo le pudiera decir a una persona que estaba buscando una respuesta de algo, hacía mucho tiempo y no la había encontrado, le pudiera dar esa respuesta. Entonces, en medio de todo el crecimiento, de toda la oración, una noche estábamos orando con mi esposo y casi no dormíamos, porque Dios nos fortalecía, Dios nos daba la gracia de estar despiertos, de vivir despiertos, pero despiertos ¿cómo? En oración y en alabanza. Si yo estaba alabando, si yo estaba haciendo el almuerzo, si yo estaba en mis quehaceres, estaba orando, estaba alabando al Señor y desde ahí lo hacía. Entonces, ese día mi esposo llegó del trabajo, hicimos el grupo de oración y seguimos prendidos los dos. Y nos pusimos a orar en el comedor de nuestra casa y orábamos y de pronto dijimos, bueno, ya hay que descansar porque él se tenía que levantar temprano. Les quiero contar que ese día fue el último día que el diablo ya quiso hacer algo en mi vida. Ese día nos acostamos a dormir y empezaron a molestarnos y como la luz transparentaba la lona porque era blanca, podíamos ver todo lo que había afuera si pasaba una sombra. Y de pronto con mi esposo vimos cómo pasaba unos gaticos. Y los gaticos de pronto hicieron como un león. Y el león
se volvió así grande y empezaron una lucha y una pelea fuera de nuestra habitación. Nos empezamos a orar los dos, a orar los dos, a orar los dos. Y oré y oré y oré y pedirle respuestas a Dios qué era lo que estaba pasando. Definitivamente nos quedamos dormidos. Cuando ya nos quedamos dormidos, yo desperté al rato, desperté de alguna forma, porque en realidad siento que no, pero desperté y vi salir un hombre de mi habitación con una capa, con una cara media luna, que es la fisonomía del demonio Asmodeo que ataca los hogares, con una cara media luna, y yo lo vi, y en el momento que yo lo vi salir era el demonio, y cuando él me dio la espalda así, y me vio así, era mi esposo. Entonces yo dije, viene un ataque espiritual terrible. Cuando yo vi esto, inmediatamente me cogió me agarró de un brazo un demonio que no sé cómo se llame. Si algún día ustedes han llegado a ver una película, una serie que se llama El Señor de los Anillos, si han visto que en esa serie hay un demonio chiquitico, que ese existe, es un demonio, sí existe y se llama como está ahí en la serie. Sí, es un demonio, no miren eso. Ese bicho me cogió, me arrastró y me sacó de mi casa. Yo quedé en medio de la casa de nosotros y la casa de mi suegra, tirada ahí, y toda la noche me humilló, me gritó y me decía, adóreme, que yo soy su Dios, adóreme, que yo soy su Dios. Y yo lloraba porque me daba terror, miedo, todo el tiempo lloré y le dije, no, y no lo adoro, porque mi Dios está en los cielos y está en mi vida y en mi corazón y en mis hijos, y no lo adoré. Pero ay lo que me pasó. En el momento, tal vez ustedes piensen, fue una pesadilla. Quiero contarles que mis hijos toda la vida han sido madrugadores. Y en ese momento mi niña menor era María Fernanda. Estaba pequeñita, tenía como unos 2 años. Se amaneció. Cuando amaneció yo estaba en la lucha. Estaba ya el sol saliendo y pegándole al patio. Y yo estaba en la lucha. Y él, adóreme, y yo no lo adoro. Y toda la noche peleé, toda la noche luché. Y la que me sacó de ese momento fue mi hija, que se levantó de la cama y me fue a buscar. Cuando yo me desperté, ¿dónde estaba? Estaba afuera, botada en el prado. Y ese día mi esposo no despertó para irse a trabajar. Y yo peleé hasta que amaneció. ¿Vencí? Venció el Señor. ¿Por qué? Porque no le di gusto de decir que yo lo adoraba. Porque la adoración es solamente para Dios nuestro Señor, que es grande con nosotros. Y termino con esto. No se desanimen, no encuentren obstáculos donde no los hay. Yo creo que el problema que ustedes están viviendo en su vida, yo no creo que haya un demonio o una fuerza dentro de ustedes que los haga levitar. Levante la mano, ¿quién está aquí que levite? Porque cuando hacen oración, levita. Si pude salir yo de eso y Dios me pudo sacar, ustedes también pueden. Ustedes también pueden salir de ese trance, de ese problema en el que están. Y yo les quiero hablar a todas las mujeres, no sé si todas son mexicanas, pero a las mujeres que están aquí, yo les quiero hablar algo. Recuerden que nosotras tenemos una misión. Y la misión de nosotras es grande. Si algo está marchando mal en la casa, es porque nosotras no estamos orando. Es porque nosotras no estamos orando. Nosotras tenemos una tarea grande. Somos peligrosas, muy peligrosas. Tan peligrosas que el diablo nos tiene miedo. ¿Quién lo cree? El diablo nos tiene miedo. Quiero decirles eso, nos tiene miedo. Entonces, ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué? Vamos a orar, nos tiene miedo. Quiero decirles, voy a citar, no en el momento se me va la cita, pero me sé el versículo, pero me sé el Señor dice en su palabra, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Alce el hombre que está amando a su esposa como Cristo amó la iglesia. Por favor, que el hombre que alce la mano de verdad esté amando a su esposa como Cristo amó la iglesia.
Bueno, qué bonito. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor nos manda a nosotras a ser sumisas. Y hay muchas mujeres que esa palabra no nos gusta o no les gusta, ¿cierto? Sumisa, pero es que nos mandan, ¿usted por qué contesta si le dijeron que usted tenía que ser sumisa? ¿O usted por qué no hace si a usted le dijeron que tenía que ser sumisa? ¿Usted por qué no obedece? ¿Cierto? Entonces nosotros las mujeres empezamos a resentirnos. Pero pues es que la tarea está mal hecha. ¿Y desde dónde empieza a estar mal? ¿Desde dónde? Desde nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo los mandó a amarnos. ¿Como quién? Como a su iglesia. Entonces, hombre, si usted no está amando a su esposa como a su iglesia, revísese. Y esposa, si su esposo la está amando y usted está fallando, revísese. Porque nosotros no estamos llamados a ser un hogar de guerra. Estamos llamados a ser un hogar de bendición y a criar hijos y a levantar seres humanos dignos y que le sirvan a la sociedad. Ya no más gente con malas costumbres, ya no más gente, ya no mandemos más hijos con ataduras. Soltemos esos hijos, enseñémosles, démosles herramientas, porque nosotros podemos dar esas herramientas. Podemos dar esas herramientas, mujeres. Así que vamos, ánimo, hermanas mías, a orar. La tarea con la que ustedes se van hoy es a orar. No recojan la maleta, por favor, antes de irse. Déjenla aquí. Dejen la maleta aquí. ¿Por qué? Porque me faltó este poquito que les voy a decir. Mi conversión no llegaba. Resulta que a nosotros nos atacan 3 fuerzas. La carne, nosotros mismos. El mundo. Todo esto que nos entrega el mundo, que es las fiestas, el tatuaje, todas estas cosas maravillosas, el sexo, todo eso, ¿cierto? El mundo. Y el diablo. Adivine quién es el que menos ataca. Adivine, el diablo. ¿Quién es el que más ataca? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos atacamos y nos destruimos todos los días. Y con esto le damos cabida al diablo y entonces entra a hacer su tareita. Porque como nosotros quisimos, resulta que en medio de esa búsqueda y esa búsqueda y esa búsqueda, pues había algo que en mi vida no compaginaba. Y yo dije un día, carajo, pero ¿qué me está pasando si yo todavía voy a la iglesia y me siento así, si ya vea todo lo que hago, mire todo lo que yo, no, ¿por qué? Y en medio de esa pregunta, Señor, respóndeme, y ore, y ore, y ore, el Señor me dijo, mira lo que está pasando. ¿Qué era lo que a mí me estaba pasando? Le voy a poner este ejemplo porque tal vez a muchos de ustedes les está sucediendo. Me gustaba ver mucho novelas y resulta que hay fanática de las novelas mexicanas y tenía un televisorcito blanco y negro chiquitico, 14 metros de cable. Imagínense si no lo soltaba, era con el televisor así. Y donde yo me iba a poner a hacer algo, eso sí era muy juiciosa. En mi casa no dejaba de hacer las cosas, ponía el televisor. Y yo todo el tiempo, ay, chévere, con mi novela, chévere, y lave y haga y la novela. ¿Cuánto le dedicaba a la oración? ¿Cuánto le dedicaba a las novelas? Imagínate, 14 novelas cada una de 1 hora. Ni dormía por ver las novelas. Entonces, esa cachetada me la dio Dios en una Eucaristía. Él me respondió que el Dios mío estaba haciendo eso, que si yo dejaba esto a un lado, iba a poder avanzar un poco más allá en la vida espiritual. Llegué, dejé ese televisor a un lado y empecé a vivir lo que les acabé de contar, que fue una vida totalmente de oración, en la cual ahora vivo victoria. Tengo unos hijos maravillosos, unas hijas preciosas, nietos maravillosos y un esposo que no se lo presto a nadie. Dios les bendiga. Muchas gracias.